pensar cuánta distancia pudieron haber recorrido los israelitas. Que cuando uno piensa esta distancia, salieron de ahí y se fueron para este lado, ¿okay? Y se encuentran con ese agua. Ese alto del camino, el que se trazó ahora, era el camino que no hubiesen tomado, ¿sí? El camino que iba a la tierra de los filisteos, a la tierra de Canaán. Entonces, aquí tenemos, como ustedes saben, el Mar Rojo, ¿sí? Este es el Mar Rojo, que les había mostrado que tenía dos brazos, ¿sí? Había un brazo del lado derecho que era el Golfo de Aqaba, que termina en lo que es la tierra de Israel hoy en día, Eilat, y del otro lado tenemos el Golfo de Suez. Estos dos brazos, ¿sí? Que salen del Mar Rojo. Entonces, ambos pueden ser llamados el Mar Rojo, ¿sí? Y hay testimonios de eso en las escrituras que vamos a ver ahora en un ratito. Aquí, en la tierra de Goshen, en el delta del río Nilo, es donde estuvieron los hijos de Israel, desde donde salieron en el Éxodo. Lo que vemos aquí, vamos a hacer un zoom in y les quiero mostrar la perspectiva, porque esto es Google Earth, la perspectiva, espero que nadie se me maree con esto, desde dónde salieron, cómo se hubiese visto, ¿sí? Desde su perspectiva, porque ellos salen hacia el oriente, ¿sí? Pero están caminando hacia adelante, entonces no están viendo el mapa como nosotros estamos viendo el mapa, ¿sí? Y la tecnología hoy en día nos permite, fíjense qué bonito, en 3 dimensiones, ver ahí el fértil del Nilo, ¿sí? Una fertilidad, y ver ahí el Mar Rojo, que sería el Golfo de Suez. Hoy en día les había comentado, estaba el canal de Suez que fue cavado por los poderes mundiales, ¿sí? Que hoy en día se utiliza para llegar en una ruta corta desde Europa hasta la India, hasta Asia, sin tener que bordear África. Alguien comentó esto en el video pasado, y esto es algo muy importante que quiero resaltar, porque es cierto que es lo que ustedes ven ahora hace 1000 años incluso. Mucho más, hace 3500 años que sucede todo esto. La geología era un poco distinta, ¿okay? Cuando vemos el Golfo de Suez, ese agua se extendía más. Van a ver ahí que hay unos lagos ahora al norte, ¿sí? Entre el Golfo de Suez y el Mediterráneo. El agua podía llegar más allá de lo que llega hoy, ¿sí? Y se podía unir con el lago que ven acá. Además de canales que habían sido ya cavados antes del canal de Suez. El canal de Suez es de hace 150 años. Había ya canales que eran cavados en todas direcciones por los faraones. Y algunos de estos canales servían de frontera, de límite, para proteger también lo que era el territorio principal de Egipto, ¿sí? En la tierra de Sinaí, la península de Sinaí que ven aquí, nunca hubo demasiado, ¿sí? Porque como ven es puro desierto. Entonces lo que había que proteger es ese delta del Nilo. Entonces, como ven, había una gran parte, lo que es una gran frontera de agua ya saliendo de lo que es el delta del Nilo. Lo que ven aquí, el globito, Cantir, es donde quedaba ahí al ladito de lo que es Pi Ramsés, que es desde donde salieron los hijos de Israel. Había 5 o 7 brazos del Nilo en el delta. ¿Sí? Hoy en día me parece que hay solo 4 o 5. ¿Sí? Había un par más incluso,
Como ven aquí también, uno a la derecha, que hoy en día se llama el que sale de manera horizontal. Eh, Era un canal muy popular también para salir caminando hacia lo que es la tierra de Midian, ¿sí? Los dos globitos que ven arriba mío, ¿sí? Uno es el lugar tradicional del monte Sinaí, que ahora vamos a decir unas palabras más sobre eso. El otro globito del otro lado, del otro brazo del Mar Rojo, del Golfo de Aqaba, es el Jabal el-Loz, que está hoy en día en Arabia Saudita. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué podemos comentar de esto. Este es el desierto de la península del Sinaí. Es un desierto impresionante, un desierto gigantesco. La narrativa de Éxodo 13 es lo que hablamos la vez pasada, ¿sí? Cuando salen los hijos de Israel de Cantir, ¿okay? Se van a encontrar ya con ese agua. ¿Okay? Por eso cada vez que continúo leyendo esto más me doy cuenta que era un problema. Ya iban a tener que cruzar ese agua para salir de Egipto. ¿Okay? Entonces, les quiero mostrar aquí también lo que son un poco las distancias. Muchos piensan que este agua, por ejemplo, hay un lago ahí, ¿sí? Como les dije, se extendía el agua, se podía, de acuerdo a las inundaciones, también podía ser muchísimo más caudaloso, ¿sí? El agua que se extiende desde el Golfo de Suez hasta este lago y más allá. La gente piensa, no sería tan impresionante si se cruzase eso, ¿okay? Es un laguito pequeñito. Yo les voy a mostrar, cuando uno empieza a venir más cerquita de aquí, ¿okay? Fíjense. Uno empieza a acercarse a lo que es este lago de agua. Y yo no estoy diciendo que cruzaron este lugar en particular, ¿ok? Pero solo para mostrarles la perspectiva. Este es el lago Amargo, por ejemplo. Que uno se va acercando. Fíjense las viviendas, qué pequeñitas que se ven. ¿Ok? Fíjense, vamos a ver ahora algún bote por ahí. Hay un muelle, tenemos ese agua. ¿Ok? Como ven, este es un gran cuerpo de agua, ¿sí? Para poder cruzar. Ahí tenemos un bote. La vez pasada les había mostrado también un poco de la topografía acerca de si se abren las aguas, cuál es la profundidad de donde van a cruzar, porque tienen que bajar, ¿sí? Personas ancianas incluso, carretas, animales, y este agua que ustedes ven aquí, incluso del canal de Suez, tiene alrededor de 10, 15, hasta 20 metros de profundidad, contra 100, 200, 400 metros de profundidad que tenía el otro brazo del canal del Golfo de Aqaba, ¿sí? Entonces, cada vez que sigo investigando esto, como que tiendo un poco a esta postura, ¿sí? De pensar cuánta distancia pudieron haber recorrido los israelitas. Que cuando uno piensa esta distancia, salieron de ahí y se fueron para este lado, ¿okay? Y se encuentran con ese agua. Ese alto del camino, el que se trazó ahora, era el camino que no hubiesen tomado, ¿sí? El camino que iba a la tierra de los filisteos, a la tierra de Canaán. Okay, para que tengan una idea. Dicen en Éxodo 13 que los israelitas habían entrado en el desierto, ¿sí? Inmediatamente, ya, esta flecha, entraron al desierto, ya, hasta el canal de Suez, ¿ok? Para que se den una idea, desde el delta del Nilo hay 155 kilómetros, ¿ok? 31 horas de caminata ininterrumpida. Éxodo 13:18 era donde decía que
o en el 20, sí decía la entrada del desierto. ¿Okay? Entonces ahí es donde empiezo a pensar que en dónde estaban entrando. Pues no es que cruzaron el primer agua como si nada, ¿okay? Partieron de Sucot, acamparon en Etam, en la entrada del desierto, dice Éxodo 13:20. ¿Okay? Entonces uno tiene que pensar, ¿dónde es este desierto? ¿Sí? Porque recién están saliendo de acá, no se fueron volando hasta la península del Sinaí, ¿sí? Entonces vamos a seguir mirando un par de cosas más. Okay, ahí tenemos un posible cruce, que habíamos dicho la vez pasada, o puede ser más al norte. Pero aquí ya hay más de 150 kilómetros. ¿Cuánto piensan que pueden caminar por día? ¿Sí? De hecho, hay ciertas suposiciones basadas en lo que caminan los beduinos hoy en día con los animales. Eso es algo que uno tiene que investigar, tiene que pensar. ¿Saben cuánto es? 10 kilómetros por día es el promedio. 10 kilómetros por día, eso es todo. Entonces, cuando uno piensa que llegaron en una semana del otro lado de la península del Sinaí, ¿ok? Hasta ahí, me parece bastante difícil, ¿sí? En una semana, 10 días. Entonces, tenemos un par de lugares aquí marcados, ¿ok? Y puede que ninguno de estos sea el monte Sinaí. Vamos a seguir investigando esto con el correr de los programas. Este que tengo aquí primero, Jabal Musa, es el lugar tradicional, ¿okay? El lugar tradicional que se lo ideó la mamá de Constantino en el siglo IV, basado en un sueño o basado en el cristianismo copto de Egipto, ¿okay? Que tenían un lugar designado para cada cosa que sucedió en la Biblia. Te pueden decir incluso en esta cueva estuvo Elías, en esta cueva estuvo Moisés. ¿Okay? Tenemos el monasterio de Santa Catarina. Allí, de hecho, yo tuve la fortuna de estar aquí. Me fui a dedo, de aventón, le dicen en México, desde Israel hasta allí para ver esto. Muy impresionante, muy, muy lindo lugar, pero también es un lugar bastante lejano a donde hubiese estado los hijos de Israel. Como ven, muchísimo al sur. Esto es una distancia de cientos de kilómetros. ¿Okay? Entonces hay que ver cuánto se tardan en llegar. Eso también es algo importante, que vamos a tener un marcador temporal aquí en las escrituras, y lo vamos a ver en un segundito. Después está el otro lugar, que es un poco de recapitulación de lo que habíamos visto también. La vez pasada habíamos tenido problemas técnicos. El lugar que hizo famoso Ron Wyatt, que tenemos ahí el Wadi Watir, que desemboca en esta gran playa nueva en el Golfo de Aqaba. Solo para que tengan una idea, ¿okay? La distancia desde el delta del Nilo, desde Pir Ramsés hasta aquí, que decíamos llegaron prácticamente de inmediato, ¿sí? Cuando se lee la narrativa de Éxodo 13, ¿sí? Acampan un par de veces y llegaron ahí prácticamente. Hay hasta aquí 340 kilómetros, ¿ok? 340 kilómetros para llegar hasta este lugar. ¿Okay? Entonces, a 10 kilómetros por día, no sé si puede llegar todo el pueblo con los animales en tan poco tiempo, ¿sí? Del otro lado, muy cerquita, ¿sí? Porque tenemos, en la narrativa, van a ver, inmediatamente sucede el cruce del Mar Rojo, y después pasa un gran tiempo hasta que se llega al monte Sinaí, porque en esta para allá va a decir en el capítulo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, llegaron al desierto del Sinaí. En el tercer mes, ellos salieron en el primer mes, a los 15 días, ¿sí? Entonces tenés al menos
6 semanas para llegar al monte Sinaí. Entonces, si cruzaron el agua inmediatamente, ¿qué distancia hay de este cruce ya en Arabia Saudita hasta Jabal el-Lawz? 55 kilómetros. ¿Ok? Entonces eso sería 5 días de caminata a 10 kilómetros por día. ¿Ok? Ese es el otro lugar tradicional que tenemos acá, Jabal el-Lawz, en Arabia Saudita. ¿Ok? No me caben dudas, seguramente un lugar espectacular. Hasta pueden nevar allí. ¿Ok? Y ahí hacemos el zoom out para que vean cómo se ve todo. ¿Ok? Y hay otro lugar que les voy a compartir en futuros programas que tiene bastante chance, para mí, a mi entender, que queda más al norte en la península del Sinaí también. ¿Ok? Hay ciertos caminos que eran recorridos en la península del Sinaí. En la península del Sinaí es un lugar inhóspito, ¿okay? No es un lugar en donde a la gente le gusta estar ahí. O sea, hay muy poca agua, muy pocos recursos, muy poca agricultura. Y entonces había caminos tradicionales en donde la gente iba desde Egipto hasta Canaán, desde Egipto hasta Midian, etc.